Saludos a todas y todos. Mi nombre es Óscar Marchante de la Universidad de Cádiz y en esta comunicación voy a presentar una investigación centrada en la novela Cannibal, publicada en 1998 por Didier Dennings. Esta investigación parte de un episodio histórico real, como fue la exhibición de hombres, mujeres y niños kanak durante la exposición colonial de París en 1931. A través de esta novela, Dennings desmonta el imaginario colonial francés y plantea una inversión profundamente incómoda. Quizás los verdaderos caníbales no fueron aquellos pueblos etiquetados como salvajes, sino el propio sistema colonial. Mi objetivo hoy será mostrar cómo la literatura puede funcionar como memoria, como resistencia y también como reparación simbólica. Porque Canibal no solo cuenta una historia del pasado, sino que nos obliga a mirar al presente. Para comprender esta obra es necesario regresar a la Exposición Colonial Internacional de París en 1931. Durante meses, millones de visitantes recorrieron los pabellones instalados en el Bois de Vincennes. Francia celebraba a través de esta exposición públicamente la grandeza de su imperio colonial. Todo estaba cuidadosamente construido. Los templos, las aldeas, paisajes, cuerpos colonizados, convertidos en todo un espectáculo. La colonización no se presentaba como violencia, se presentaba como una misión civilizadora. Y precisamente ahí reside uno de los mecanismos más peligrosos del discurso colonial, como es el de transformar la dominación en algo aparentemente natural. En ese contexto aparecen los llamados zoos humanos. Personas procedentes de las colonias eran exhibidas ante el público europeo como ejemplo de primitivismo. No se trataba únicamente de entretenimiento, era propaganda, era pedagogía imperial. El colonizado debía ser justo, debía ser visto como inferior para justificar la existencia del imperio. Como decía Frantz Fanon, el colonizador necesitaba fabricar el salvaje antes de poder dominarlo. Y en el caso de los Kanak de Nueva Caledonia, esa fabricación se hizo mediante una palabra concreta: hombre antropófago, caníbal. Clasificar es dominar y nombrar es deshumanizar. Por eso, Dennings no comienza su novela desde la aventura ni desde la nostalgia, comienza desde una humillación histórica. Frente al archivo oficial del imperio, pues Dennings propone otra cosa, que es la voz del testigo. El protagonista de la novela ficción, basada en hechos reales, Gossenet, es un anciano kanak que recuerda lo ocurrido en 1931. Y eso es clave, porque durante décadas la historia colonial fue contada únicamente desde un punto de vista eurocentrista. En Cannibal, quien habla ya no es el organizador de la exposición, habla quien fue encerrado tras las rejas, habla quien fue observado, habla quien sobrevivió. La novela funciona así como un contraarchivo colonial. No intenta glorificar la historia nacional francesa, ni mucho menos, sino que intenta recuperar una memoria silenciada. Además, Dennings construye esa memoria mediante una fuerte oralidad, pues Gossenet narra como quien transmite una herida, como quien necesita impedir el olvido. Y ahí aparece otro aspecto clave, como es la transmisión intergeneracional. El anciano cuenta su experiencia a unos jóvenes kanak. La memoria se convierte entonces en resistencia, porque narrar es resistir. Porque el colonialismo no solo robó territorio, también intenta destruir la memoria colectiva. Por eso la palabra tiene aquí una dimensión política. Recordar es oponerse al silencio impuesto por el imperio, y precisamente ahí reside una de las mayores fuerzas de la novela. Uno de los elementos más potentes de Cannibal es la inversión simbólica del término caníbal. Históricamente, el discurso colonial europeo utilizó esta palabra para justificar la dominación de determinados pueblos. El caníbal representa lo salvaje, lo irracional, lo incivilizado. Pero Dennings hace que el lector invierta completamente esa lógica. La pregunta deja de ser ¿eran caníbales los kanak? Y pasa a ser ¿quién devoró realmente a quién? ¿Quién fue realmente el caníbal? Aquí resultan esenciales autores como Frantz Fanon y Achille Mbembe. Fanon explicó cómo el colonialismo reduce al sujeto colonizado a una condición casi animal, lo convierte en un objeto, lo fija en una identidad impuesta. Y en Mbembe desarrolla posteriormente la idea de necropolítica, que el poder colonial decide qué vidas merecen ser protegidas y cuáles pueden ser sacrificadas. En la exposición colonial de 1931, los kanak eran valiosos únicamente como mercancía visual. Existían para ser observados, consumidos, convertidos en todo un espectáculo.
Por eso el verdadero canibalismo de la novela no es físico, es simbólico. El imperio devoró cuerpos, culturas, lenguas, identidades y memorias. Y lo hizo mientras se representa a sí mismo como civilización. Y ahí reside toda la violencia simbólica del imaginario colonial. En este punto, perdón, aparece una cuestión fundamental. ¿Qué puede hacer la literatura frente a esa violencia histórica? Pues la respuesta de Dennings es clara. Escribir es también resistir. Cannibal utiliza la lengua francesa, lengua del colonizador, para desmontar el propio discurso colonial. Así, podemos conectar directamente con las teorías postcoloniales de Ashroff, Griffiths o Tiffin. Ellos explican cómo muchas literaturas postcoloniales se reapropian la lengua imperial para escribir contra el imperio. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. El francés deja de ser únicamente una herramienta de dominación para transformarse en lengua de denuncia y memoria. Además, Dennings utiliza muchos elementos del roman noir francés. No hay detectives heroicos ni grandes misterios. El crimen está claro desde el principio, es el propio sistema colonial. Por lo que la novela funciona entonces como una investigación moral, una búsqueda de verdad histórica, de restitución. Y ahí la literatura adquiere una dimensión profundamente ética, porque escribir significa devolver dignidad a quienes fueron convertidos en espectáculos. Significa romper silencio, significa reparar simbólicamente una memoria destruida. Y por eso Cannibal no es solo una novela histórica, es también un acto de resistencia cultural. Por último, tenemos que volver a la pregunta inicial. ¿Quién devoró realmente a quién? Pues la novela de Dennings obliga a replantear completamente el imaginario colonial. Los verdaderos caníbales no devoraron cuerpos, devoraron cultura, devoraron lengua, devoraron memorias, devoraron identidades enteras en nombre de la civilización. Y quizá lo más inquietante es que muchos de estos mecanismos siguen existiendo hoy. El cuerpo racializado continúa siendo observado, clasificado, estigmatizado o convertido en mercancía simbólica, en la publicidad, por ejemplo. Por eso Cannibal no habla únicamente del pasado, habla también del presente. Y nos obliga a preguntarnos qué discursos seguimos normalizando, qué imágenes seguimos heredando y qué memorias continúan siendo silenciadas. La literatura, en este sentido, pues abre un espacio a la reflexión crítica. Es capaz de devolver humanidad a quienes fueron deshumanizados. Y puede ayudarnos a construir una memoria más justa, porque mientras exista memoria, existirá también resistencia. Pues espero que esta aproximación a Cannibal, a esta obra, nos haya permitido reflexionar no solo sobre la historia colonial francesa, sino también sobre la necesidad de seguir cuestionando los discursos que construyen la alteridad de la exclusión. La memoria histórica no pertenece únicamente al pasado, es también una responsabilidad del presente. Así pues muchísimas gracias.